Buenos días. Buenos días, y hoy nos despertamos en Liverpool. Sí, hoy nos encontramos en Liverpool por un día, así que vamos a explorar sus calles ya, ahora mismo, no vamos a perder tiempo nada. Vamos directamente a la primera parte, que es desayunar. Llegamos ayer en un vuelo por la noche desde Polonia y contarles que el vuelo nos costó alrededor de 25 euros. Entonces hicimos tronco en Polonia hasta Liverpool solo por 25 euros. Estamos aquí empezando el día, tenemos hambre, vamos a buscar un buen desayuno para empezar a recorrer las calles de Liverpool. El punto que vamos a ir es un buffet libre que tiene el Hotel Hilton. Está justo al frente de ese mítico emblema donde dice la palabra Liverpool y donde todos los turistas vienen y se toman una foto. Incluso creo que al lado está Tesla, si lo que estamos viendo, ¿no? Aquí está el mítico símbolo o la mítica palabra Liverpool y estamos aquí. El Hotel Hilton está ahí. Vamos a preguntar si tienen el buffet, y para que se puedan ubicar las personas que vienen desde la capital de Londres a Liverpool, el bus lo va a dejar justo detrás del Hotel Hilton. Entonces, para que tengan ese dato, en el Hotel Hilton sirven un buffet libre. Nosotros lo descubrimos ese buffet porque hace poco estuvimos en camino de Birmingham y nos paramos aquí. Entonces hemos descubierto, en otros capítulos seguramente habéis visto que hemos comido por aquí, y por eso hemos venido hoy también aquí, porque sabemos que es barato, cerca del centro, que se come bien y aparte por lo que pagas está muy bien el precio. Entonces es lo que vamos a hacer ahora. Es temprano, no hay mucha gente, me gusta, está la mañana tranquila y nada. Tenemos una ropita calentita y, como siempre en Liverpool, en Inglaterra, siempre tienes que llevar una chaqueta. ¿Por qué? Porque no se puede confiar al tiempo. No se sabe, sí, tampoco. Entonces... Y nos vamos a comer. Oh, sí, ese es mi desayuno. Yende, a ver, tuyo. ¿Cuántos huevos has puesto? Huevos. ¿Cuántos? Voy a contar una anécdota. El señor que hace los huevos cada vez que me ve, porque claro, como no es la primera vez que vengo a comer aquí, la vez que vinimos para Birmingham, paramos aquí. Y ese día, cada vez que yo iba al estante a sacar huevos, cojo 6 porciones de huevos. Y me mira así como que, madre mía, ya llegó el de los huevos. Estamos en el primer punto de interés de Liverpool, que es la estatua de los... Sí, de los Beatles, la memorial de los Beatles. Aquí es el punto donde todo el mundo quiere tomarse la foto. Así que los fans de los Beatles, si vienen a Liverpool, tienen que tomarse esa foto emblemática. La verdad que aquí está la estatua, el memorial, y está como bien fabricado. Está muy bien, los integrantes de los Beatles están muy bien, como que diferentes, no son iguales. Se nota que cada uno es un personaje diferente, ¿no? La estatua de los Beatles, para que se ubiquen, está justo al lado izquierdo el Museo de Liverpool, y justo al lado derecho es como el British Music Experiencia. Aquí como que vienen a tocar personas importantes, música. Entonces está justo detrás del memorial de los Beatles, y si vienes a los Beatles tienes que hacer esa pequeña ruta. Liverpool, entonces, una ciudad de música. Detrás de nosotros tenemos el British Music Experiencia, donde vas a encontrar la historia prácticamente del rock y del pop británico. Entonces tú pagas una entrada y entras y vas a ver detalles de esos artistas icónicos del rock y el pop británico. Una experiencia que los amantes del rock y del pop británico, cuando vienen a Liverpool, vienen a hacer. Y ahí, según lo que hemos investigado, también pueden encontrar, por ejemplo, unos trajes llamativos de Spice Girls, por ejemplo. Al lado de la estatua está esta tienda de souvenirs. Tan chulos, me gustó este bolso también. Correcto, los souvenirs rondan los diferentes precios, pero algo característico que me llamó la atención a mí fue esto, para utilizar para la guitarra. Entonces, qué guay.
Me da sensación de Liverpool, es verdad, como que más musical. Se nota el ambiente musical aquí, que le gusta a la gente música y etcétera. Entonces, aparte veo es como que más ciudad, más edificios grandes, altotas, y me gusta esta sensación de estar en Liverpool. Justo detrás de nosotros tenemos el cuarto edificio más alto de Liverpool, que es este que está aquí, y se llama Royal Liver Building. Entonces aquí está el cuarto edificio más alto de Liverpool. Es impresionante. Hay un dato curioso interesante que hemos encontrado. ¿Veis esto? Eso es Memorial Titanic de Liverpool. ¿Por qué? Porque según lo que hemos investigado, los músicos que tocaban en el Titanic trabajaban para una empresa que tenía el sede en Liverpool. Entonces han puesto la memorial para ellos. Liverpool es una ciudad musical. Tú directamente llegas al aeropuerto de Liverpool, se llama John Lennon. Pero es que el Beatles tocó los corazones a tanta gente por todo el mundo. Entonces, John Lennon, entras en el aeropuerto, te vienes al centro de Liverpool, encuentras a la estatua de los Beatles. Justo al lado tienes un British Museo de los artistas más importantes del rock y pop británico. Si vienes a Liverpool tienes que visitar y ver todo sobre la música, rock, Beatles y todo eso, porque parece que todo está alrededor de este tema. Pero ahora nosotros vamos a una cafetería al que al parecer tiene vistas impresionantes de Liverpool y las hemos conseguido. Oh, han abierto. Sí, han abierto. Y hemos conseguido esta cafetería. Al parecer está arriba con bonitas vistas de Liverpool. Sí, se llama Panoramic 34. Una cafetería, le podemos tomar café. Se entra con un código. Next time when you need to No worry, thank you. De verdad, y tú como si fuese nada. O sea, me ha dejado solo el ascensor. Ah, ¿dónde está abierto? Wow, esto da miedo, Sí. Porque como ves, las ventanas están hasta suelo, entonces parece ser que estás pisando, madre mía, eso es la verdad que da miedo, pero impresionante. Claro, bueno, yo estoy un poco triste porque sinceramente, literalmente nos echaron. Amablemente, como los ingleses hacen, pero nos echaron porque han dicho que hay que hacer reserva. No sabía que hay que reservar, imaginaba que para tomar un café tú vienes y no te lo van a dejar. Pero eso son una de las cosas que tenemos que tener en cuenta porque vamos a unas ciudades grandes que funcionan de otra forma y aparte estamos en Liverpool. Supongo que este sitio es muy cotizado y vendrá un montón de gente aquí, entonces es lógico que habrá que reservar. Pero no hay nada. Entonces... Es cabina de telefonía en teoría. Lo que pasa es que ellos han hecho ya como un monumento. Sí, un monumento. Si estás en Inglaterra, en teoría, se ven más en Londres, pero aquí primera vez que lo vemos y no se puede abrir, eso sí. Y verdad, no sé si es suerte o qué, pero nos acompaña siempre el sol. Estamos en Inglaterra y el sol brutal. Días que hemos venido a viajar a Inglaterra han sido tan oscuros como la gente solía decirle. Nosotros tenemos una disputa, pero yo pienso que John Lewis, inventor de pantalón Levi's, pero no lo sé si es así. No, aquí como que John Lewis es una tienda muy famosa, ubicada parece que al sur de Liverpool, por eso lo de John Lewis. Lo que pasa es que Levi's es pantalón muy famoso, pero creyó John o no John. No se sabe. Por cierto, John Bond, si tú me ves, saludos. Empezó a cambiar un poco el clima, empezó a hacer aire. Ahora nos dirigimos a un punto también importante que es Albert Dock. Ah, mira, al parecer aquí venden helados. Es una plaza donde vamos a encontrar este museo histórico de los Beatles, al parecer donde ellos tocaban y donde ellos cantaban. Está ahí todo reflejado. Mira lo que hemos comprado.
Ahora vamos a hacer guías turísticas y coger la gente que no habla en inglés. En inglés no nos van a porque entender es mucho. británico. Sí, pero tú eres guía turístico español, o español un poco y quizás en ruso, guía turístico. Como dicen, English Spanish, ¿no? Spanglish. Spanglish, eso, Spanglish. Costó 2.99. Y hemos comprado para mi hermano porque mi hermano colecciona las banderitas de todos los países. Ya si quieres venir desde Tronket, venir a Liverpool no te va a resultar sumamente costoso porque la escala que hicimos fue en Dance. El hospedaje en Liverpool en general es barato, estamos pagando alrededor de 44 euros la noche. Nosotros que somos una pareja nos renta, no es tan costoso y la comida en sí aquí tampoco es tan costoso. Eso es The Beatles Story. Quien está aficionado a la música de Beatles tiene que venir aquí. ¿Por qué? Porque es un museo. En teoría ahí es donde vas a ver cómo empezó la música de Beatles, donde tocaban. Si no me equivoco, incluso ellos tocaban aquí en este establecimiento. Entonces, claro, es un sitio importante en la historia y un sitio importante de turista también. La entrada vale 19 euros por cada persona. Vamos a entrar a muelle, ¿no? Albert Dock, que es el muelle donde, si ven, pueden ver alrededor de nosotros, hay muchos restaurantes, muchos sitios donde comer. Mira, amor. Es un muelle, Mira, literal. amor. Alguien tiene su barquito. Su barquito, sí. ¿Quieres uno, Mira, hasta Cafeterías. otro que dice tate. Que no sé qué es tate, pero tate tate. quieto de momento ahí. Tate quieto de momento ahí. Y si no te has suscrito, suscribirte a nuestro canal y apoyarnos. Dejar los comentarios aquí, lo que necesites, te vamos a responder, ¿vale? Sí, pareces turista británico. No británico, pero sí parezco un turista. Soy un turista. Me parece curioso que han tintado las piedras de todos los colores. Bonito. Se ve brutal. Hemos cogido el bus porque en teoría queríamos comer o entrenar, pero queremos aprovechar un poco la luz del día. La verdad que nos pasó una cosa, que el bus estaba dando vuelta el mismo círculo y se nos quedó las caras porque hemos pensado que hemos perdido el bus. Correcto. Entonces no hay nadie ahora, podemos hacerle bus de 2 plantas tour rápidamente en Inglaterra, Liverpool. Entonces los asientos son así. Entonces esta es la segunda planta. Alguien dejó su ticket por acá y tienes un botoncito para stop cuando necesites hacer tu parada, pero la mejor parte es esta, creo. Sí. Que puedes ir aquí mirando toda la ciudad desde arriba. Si estás en Liverpool, se respira ambiente de música, rock, pop, pero que hay un equipo importante de la ciudad, es el Liverpool, y hay que ir al Anfield Road. Vamos a ir a un parque donde conecta con 2 estadios, el estadio de Liverpool y el estadio del Everton. Va a estar muy bonito, vamos a intentar tirar el dron desde allí. Desde arriba parece que le vas a llegar a la gente. Es ese, porque no conozco. Bill Shankly. Estamos en el estadio Anfield Road. Mis amigos se van a morir. Estoy en Anfield Road, ¿Quién es? Liverpool, Inglaterra. Bueno, cariño, ¿qué es? ¿Qué hacemos aquí? ¿Qué es? En teoría estamos en el estadio de Liverpool, Anfield Road, y vamos a tratar de conocernos por dentro y tomarnos esa foto emblemática. El estadio de Liverpool es un ícono para los amantes del fútbol. Si vienen a Liverpool tienes que venir aquí. Es un campo que siempre ha sido difícil para todos los equipos que vienen a jugar contra el Liverpool, y es algo que hay que visitar. Aparte, Vale. tienen un lema muy famoso que es el You Never Walk Alone. Entonces nunca caminarás solo, y vosotros tampoco caminaréis solo porque van a estar Con nosotros. Pero aquí, eso es viendo el estadio por dentro. Liverpool, equipo rojo, ¿no? Sí, ellos utilizan la camiseta roja, su color es rojo y es el equipo oficial
de la ciudad de Liverpool. Bueno, ya hemos comprado los tickets, pero esos tours en teoría son guiados, entonces vamos a tener que esperar hasta las 2:30, pero nos han recomendado ir al museo, mirar una hora ahí el museo y retornar a las 2:30. Entonces nos costó 25 por persona y Anastasia está sufriendo porque dice que con esos 25 ella quería ir a comer, pero esto es para vivirlo una vez en la vida, o sea. Una vez en la vida, pero ¿cuántos estadios en la vida hay? O sea, yo no lo sé. Vale, pero es así, o sea, si vienes a Liverpool tienes que venir a ver el estadio de Liverpool. Aparte, lo que hemos visto es que hay un parque muy famoso también que conecta al equipo rival de la ciudad, que es el Everton. Este parque divide los dos estadios, el estadio de Liverpool y el estadio del Everton, entonces muy curioso. Cuando venimos a Inglaterra, no sé por qué siempre vamos a equipos de fútbol. ¿Qué es lo que hay que hacer en Inglaterra si tienes la oportunidad de hacerlo? Ya está. Quien quita en el futuro tus hijos jueguen fútbol, ya tú sabes dónde quedan los estadios. Me gustaría comentar una cosa, quizás no es el caso, pero a mí personalmente me gustaría. En Manchester hemos ido al mismo tour y ahí detrás iban otro grupo y tú te sentías no especial, sinceramente como una persona que te quieren vender algo. Pero aquí en Liverpool es verdad que cuando vas a visitar el estadio te tratan de otra forma. No sé, hay como que una cosa que están preocupados más porque tú disfrutes en ese sentido, hay ese toque, no sé, nos mostraron incluso un video de la historia de Liverpool que nos pareció, hasta el que no sabe de fútbol, bonito, y te da esa introducción a que tú entres al estadio. A que te guste el fútbol. Sí, como que una iniciación, si no te gusta el fútbol, vienes a ser tú y capaz de te hacer fan. Sí. Entonces es un punto que hemos notado con este tour. De la experiencia del tour, equipo rojo, del 1 al 10, un 10, la verdad, que se merece un 10. Sí, quien va a estar en Liverpool, yo recomiendo, mira, yo no soy fan de fútbol, se me hizo hasta el fan de Liverpool. Sí, ahora quieres ser fan de Liverpool y está de buen acceso porque coges un bus que te deja ahí desde el centro a 15, 18 minutos, te dejan toda la puerta del estadio. El tour ha sido muy bueno, muy interesante y la verdad que han explicado todo, han enseñado muchas cosas interesantes, donde entrenan, donde comen, donde hacen masajes, donde es interesante. Entonces os lo recomiendo, por mi parte os recomiendo. Nos vamos ahora al centro. Lo que vamos a hacer es retornarnos, vamos al centro otra vez, vamos a intentar seguir con la etapa de hoy, que en teoría es entonces ir a comer. Gente que bajamos ya al centro y buscamos qué comer y todo eso, se empezó a oscurecer. Entonces el plan que tenemos ahora es ir a donde estamos hospedados, porque nos está entrando el cansancio de estar todo el día afuera. Hemos congelado, sinceramente, y hace frío. está haciendo frío. Estamos cansados, la verdad, cansados. Sí. Todo el día afuera, hay mucha movida también en Liverpool pero haciendo una comparación con las ciudades que hemos visitado en Inglaterra, es un poco más tranquila la gente, más relajada. Cuando se oscurece, la verdad que ya empieza a hacer frío, nosotros somos más de día, yo creo. Entonces, aquí tienes que usar buena ropa, si vienes a esta fecha, hace frío, no es un juego, yo me estoy congelando ahora, solo llevo este hoodie, este chaleco, y por lo menos me estoy congelando. Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn, ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid. I need a change in my life, cause I don't feel alive, and there's nothing that makes me happy.
Hold my beer for a minute. I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning all. And this is just the beginning. I need a big change, help me feel like living. I need a big swing, home runs I'm hitting, and I'll never look back, moving on till I get it all. And we all got dreams, we all want things. But what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? And do you believe you can do anything? But what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? This is my life, my strife, my right to fight, to die on. And this is my game to play, to claim a brand new name, oh. And I ain't gonna lie to you, I'm a bit nervous. Hemos terminado el entrenamiento muy rápido, 45 minutos. Hoy ha sido un día agotador y ahora vamos a buscar qué comer. Vamos a ser sinceros, hoy la verdad que no se nos hizo complicado ir a entrenar, y en el gimnasio donde fuimos había mucha gente y los códigos tardaron un montón porque hicimos la compra por internet y tenía que enviarnos los códigos la empresa tardaba un montón en enviarnos esos códigos, entonces unos 20 minutos tardaron los códigos. Ya entre que esperar esos 20 minutos y el cansancio que tenemos de todo el día, fue complicado, pero aún así lo hemos sacado adelante. Ahora vamos a buscar qué comer y así terminar la noche. Bueno, por hoy hay que despedirse, toca despedirse. El capítulo de hoy termina así. Estamos justos para entrar a la puerta, para irnos a dormir, a descansar. Un día largo, productivo. Liverpool ha sido divertido, bonito, interesante. Sobre todo se nos va a quedar el Beatles aquí en los corazones. Beatles y sobre todo también el tour del estadio que hicimos, también fue muy bonito. El estadio de Liverpool. Yo soy fan de Liverpool a partir de ahora. En la noche hemos visto que también hay mucho ambiente, mucha fiesta, bares, mucha fiesta, mucho de todo. Las personas que puedan viajar a Liverpool no se la van a pasar mal, lo van a disfrutar entre música, fútbol, comida, un sitio de interés no tan costoso, es accesible venir, las cosas no son tan caras, así que nada, toca despedirnos y nos vemos en unos días más con un video nuevo. Chao, chao. Paca, paca.